Bueno, buenas noches o buenos días en Japón para los que están en Japón. En nombre de la Asociación Japonesa en la Argentina y de su archivo histórico de la colectividad japonesa, les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de las charlas de café. Unas charlas de café que comenzamos en la pandemia también, porque no podíamos reunirnos presencialmente. Para los que vienen por primera vez, bueno, les doy la bienvenida y les agradezco estar hoy aquí. Les comento la serie de charlas de café de este año. Por lo menos hasta mitad de año van a ser de autobiografías, biografías o libros escritos, presentación de libros escritos por miembros de la comunidad japonesa. Así que esperamos que nos puedan acompañar. Hacemos esta charla de café una vez por mes y les llegará la información a través de las redes sociales, las cuales participa la Asociación Japonesa en la Argentina y el Archivo Histórico. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de Carlos Tanaka, Carlos Kimio Tanaka, a quien agradecemos por participar con nosotros. Y bueno, le damos la palabra entonces para que comience. Él se va a presentar en su presentación, hacer referencias a... Bueno, Adelante, Carlos. bueno, bueno, buenas tardes a todos. Primero quería empezar agradeciéndole a la Asociación Japonesa Argentina, a Hiroko Nakamura, especialmente también a Cecilia Onaja por darme esta oportunidad para hacer un poco la presentación de mi libro en esta charla de café. ¿Mm? Quedo muteada. ¿Te quedaste muteada, Cecilia? Sí, perdón, no les Ah, ah, decía que hoy Carlos es arquitecto de profesión, pero hoy nos va a mostrar su faceta de escritor, de autor. Y bueno, le preguntamos entonces, ¿de qué se trata tu libro Como un gorrión? bueno. En realidad, Como un gorrión es una autobiografía, o sea, es mi historia puesta en palabras, que tiene el epicentro en una vida que debería haber ocurrido en Japón, eh, pero por temas del destino terminó yendo a las antípodas, ¿no es cierto?, a la Argentina. A medida que yo fui escribiendo mi autobiografía, y fui escarbando todo mi pasado, me fui dando cuenta de la importancia que tuvo tener que eh, compartir dos culturas tan diferentes y tan fuertes, ¿no? Y no solamente eso, sino que también darme cuenta de por qué no pude finalmente hacer como si fuese un equilibrio entre esas dos culturas, ¿no? Entonces, Ángela, habría que pasar a algo tecnológico. A ver, Ah, nos va a compartir ahora algunas sí, sí, fotografías. Muy bien, se ve sí, la segunda. perfectamente. Sí. Bueno, o sea, a partir del árbol genealógico que yo fui armando, ¿no es cierto? O sea, empecé ubicando a mis cuatro abuelos, que son nacidos en Japón. O sea, mis Mm. abuelos paternos nacieron en la isla de Honshu, y yo no llegué a conocerlos. Y mis abuelos maternos eran inmigrantes que llegaron a la Argentina a principios del siglo XX, viniendo de Shikoku, y a ellos los pude conocer muy poquito. Parte de mi libro, en realidad, sí, 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 de mi libro se fue dando, este, porque cuando inicié el tema de escribir, fue algo que quise que mis hijos realmente conociesen a mis padres, o sea, a sus abuelos, y analizando un poco ese tema me di cuenta que ni siquiera yo conocía a mis propios abuelos, ¿no? Entonces ahí Mm. empezó toda una tarea de investigación. Les voy corriendo, ¿no? Bueno, Mm. este, ahí les muestro algunas pequeñas imágenes de arriba. O sea, mi papá nació en un lugar que se llama Sanda, en una casa que fue construida en el siglo XVII. Es una casa minca,
acá en Boulogne hay una casa un poco del mismo estilo, ¿no es cierto? Y mi papá trabajaba, o sea, la familia de mi papá eran terratenientes en Japón. Y mi papá era economista y trabajaba para una gran empresa multinacional. Mi mamá, en cambio, era Ángela Natsuko, nació en la Argentina, era hija de mis abuelos inmigrantes. Es un poco la familia y un poco mi origen, ¿no es cierto? O sea, yo chiquito, nosotros veraneamos en Mar del Plata. Arriba a la izquierda está mi mamá y mi tía Rosita, y abajo mi familia materna, ¿no es cierto? Mm, Entonces, bueno, cuando Japón perdió la guerra, mi padre quedó varado en Buenos Aires y de alguna manera, por esas vueltas de destino, terminó casándose con mi mamá. O sea, es por eso que yo nací en la Argentina y no en otro lugar, ¿no es cierto? mm, Ahora, como el proyecto de mi papá, o sea, su destino final era Japón, fui anotado en el consulado, o sea que soy Carlos Alberto, argentino, y también soy Kimio, de acuerdo al pasaporte japonés que yo tengo, ¿no? La imagen que ven ahí es cuando nosotros estuvimos en El Salvador. mm, O sea, mi padre, en el año 59, lo destina a la compañía para hacer un montaje de una compañía textil. En Centroamérica yo viví 3 años, durante 3 años, ¿no es cierto? En un estatus muy, muy lindo, porque en realidad mi padre, como expatriado, tenía, digamos, muy buen pasar y vivíamos realmente en un pequeño país que se llama El Salvador, pero que es una especie de paraíso tropical, ¿no es cierto? La foto que ven abajo a la derecha mm, es el día en que con mi mamá, una vez que falleció mi papá, mm, tuvimos que volver a la Argentina. ajá, Y porque mi papá, digamos que era un gran deportista, sufre un infarto y muere en una cancha de golf teniendo 54 años. mm, Mi mamá en ese momento tenía 39 años mm, y mi hermana mayor, que somos 5 hermanos, no había terminado el secundario y mi hermano menor Luis, que sale ahí en la foto, todavía ni siquiera había empezado el primario. vaya, mm, Entonces, con esta terrible tragedia que le sucede a la familia Tanaka, o sea, mi madre tiene que tomar una decisión que marcaría el destino después de toda nuestra familia, ¿no es cierto? O sea, mm, tuvo que elegir entre dos mundos, ¿no es cierto? Que son diametralmente distintos, o sea, irnos a vivir a Japón o regresar a la Argentina donde ella tenía sus papás. mm, Bueno, a partir de este hecho, ¿no es cierto?, que fue una amputación que marcó el rumbo de mi futuro, es como que empieza mi historia, ¿no? Y arranco yendo hacia el pasado, mm, con la avidez de poder descubrir un poco los orígenes de mi familia, ¿no es cierto? mm, Que gracias a mi hermana Michiko, que me brindó muchísima información, porque era algo que hasta ese momento no me había interesado tanto a mí, me dio mm, muchísima información de mi familia, no solo de mis propios abuelos, sino mucho más allá, mm, remontando a la familia en sus orígenes en Japón. mm, Y luego, bueno, a partir de toda esa investigación, arranco con lo que sería mi vida acá hasta llegar a mi presente, ¿no es cierto? mm, muy bien. Este, es una historia de altibajos y contrastes, o sea que, digamos, la segunda parte, digamos, de mi relato, donde lo más importante es la búsqueda de mi identidad, ¿no Mm, es cierto?, de mi integración un poco a la Argentina, porque yo, digamos,
era japonesa acá, Mm. y encontrar un sentido de pertenencia. Muy bien, bueno, entonces esto es un poco el marco del libro. ¿Cuándo publicaste tu libro? La primera edición recién la publiqué a mediados del 23, ¿no es cierto? O sea, e inesperadamente empecé a recibir muy lindas devoluciones de los Mm, lectores, y entre ellas hubo uno que a mí me llamó mucho la atención porque decía, Carlos, tu historia debería impactar muy fuerte en la colectividad japonesa, porque contás con valentía cosas que yo nunca me hubiese imaginado, ¿no? Fue entonces que me propuse conectarme con la colectividad Nikkei ujú, y llegué a Hiroko Nakamura de la asociación, y junto con la doctora Cecilia Onaja surgió esta posibilidad de presentar mi libro. Entonces me puse a pensar, ¿no es cierto?, cómo armar esta charla de café. Pensé en algunos temas vinculados con mi relato, ¿no? Como podría ser mi temprana orfandad o el rol de no compromiso, por ejemplo, que tuve en la pesada década del 70, ya que paradójicamente este libro se origina por una tragedia ocurrida en esa época. Pero después de pensarlo un poquito, me pareció más interesante centrarme en dos ejes. O sea, el primero, cómo alguien común que tiene una historia, ¿no es cierto?, como la tenemos todos, se animó a contarla y a escribirla, ¿no? mm, Dejando un legado para ser recordado por sus hijos y por sus nietos, y dejar documentada valiosa información para las generaciones venideras, ¿no? Esto para mí fue un logro que realmente me llena de satisfacción. Y el segundo, dado que esta charla está organizada por la asociación de mi colectividad, contarles mi experiencia de cómo un chico Nisei, que la suerte lo deja boyando a la deriva, se pudo integrar a un medio donde por sus rasgos era distinto a los demás, ¿no? Quiero ujú, aclararles que este libro no tiene fines de lucro, salvo cubrir sus gastos de impresión. Y mm, tuve muy buena recepción en el medio local, ¿no es cierto? O sea, he podido, realmente los libros que hice imprimir, prácticamente tuve que hacer una segunda edición. mm, Pero hasta ahora no me he podido encontrar, no pude encontrar los canales para difundir mi historia entre la colectividad japonesa, y hoy mi aspiración es poder llegar a ese público Nikkei, ¿no? mm. Lo que voy a compartir con ustedes en esta charla de café es lo que significó resumir una vida y que al final terminó resultando un dos por uno. O sea, resultaron ser dos libros. Uno que sigue abierto y está vivo y es el libro terapéutico. Y el otro que ya ha cumplido su objetivo, que fue el publicarlo. Vamos a parar aquí. Eso de 2 libros, dice, explícanos un poco de qué se trata. 2 libros, a ver. Sí. No. Bueno, voy a empezar por el libro terapéutico. O sea, un día me llama mi consuegra Inés, que es psicóloga, y quería hacerme la devolución sobre mi libro que acababa de leer. Y antes de que yo me terminase de acomodar en el diván de su consultorio, me pregunta así sin anestesia, ¿no? Carlos, ¿para quién escribiste este libro? Entonces, ahí luego de responderle dubitativamente un par de excusas y tras un pequeño silencio, me vuelve a preguntar, ¿no me entendiste? ¿Para quién escribiste el libro? O sea, como un gorrión, fue una experiencia para mí extraordinaria, ¿no? Un ejercicio terapéutico personal único y de alcances ilimitados, ¿no es cierto? Que fue un proceso psicoanalítico interior y sincero. Lo disfruté, lo sufrí, lo disfruto, o sea, es algo increíble. O sea, revisar mi ayer son los cambios de mi hoy. O sea, limpié el desorden de mi placar y me quedé con lo que tiene valor y no Mm, se mide el precio. En la escritura, digamos, pude encontrar una herramienta muy potente
que me permitió enfrentar 60 años después la negación del mm, duelo de la temprana pérdida de mi padre. mm, También un acercamiento a mis hermanos que viven todos lejos y de los cuales siempre tuvimos una relación muy, muy distante. mm. Yo recomiendo, ¿no es cierto?, a la gente que escriba, porque aparte, bueno, porque es mucho más económico que ir al psicoanalista, ¿no? Algunas personas me hablan de valentía, otras me hablan de sanación. Yo prefiero decirles que pude hacer las paces con mi historia. O sea, mis cicatrices y fantasmas ocurrieron hace más de 50 años. Y esas marcas no se curan, o sea, se aceptan o se niegan. Otro punto es que ya no están las personas a las cuales les tendría yo que pedir perdón, ¿no? Pero solo me afloran sentimientos de agradecimiento, ¿no? Yo me digo a mí mismo, ¿no es cierto?, que este libro es una carrera de superación personal, ¿no es cierto? Una Mm, competencia donde yo me digo a mí mismo que no quiero oro ni me interesa la plata, o sea, voy por mi bronce, mm. ¿eh? Es un poco Claro. ese es Bueno, mi finalidad. ¿cómo nace el libro? Bueno, el libro, o sea, como un gorrión, nació desde la total casualidad y la improvisación. O sea, estamos encerrados en plena pandemia Mm, y sorpresivamente me llama un compañero del Colegio Marín para pedir una información sobre un compañero mío del otro colegio, del Huerto de los Olivos, mm, al que yo conocía desde el cuarto grado, y mm. el tipo en la década del 70 se metió en la guerrilla y bueno, ese fue el disparador de donde arranqué. O sea, me costó aceptar esta tarea de volver un poco a mi pasado y todo este tema, o Mm, sea, de escarbar. mm. Y después, bueno, cuando terminé de escribir ese informe, seguíamos encerrados. Estaba, no sé, con Lucila en casa, estábamos aburridos. Ah, Y perdón, esto bueno, es, se me ocurrió escribir algo para mí, ¿no es cierto? O ujú. sea, escribir un pequeño cuento corto. Y Perdón, bueno, la sí. devolución de mi hija, Ujú, sí, Ángela, fue fundamental, ¿no es cierto? Porque ella me dijo, papá, me encantó, tenés que seguir escribiendo. Y bueno, eso fue determinante para seguir, me alentó a seguir escribiendo, ¿no? ujú. Y también, para que voy a pasar la imagen, y también debo agradecer al expresidente Alberto Fernández, que nos encerró obligatoriamente, porque de no ser por él, este libro nunca hubiese existido. O sea, dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero bueno, no sé si será tan así de cierto. Mm, Empecé a mm, escribir en el 2020, ¿no? Y me fui obsesionando hasta un grado extremista, o sea, extremo, ¿no? Me llevó un año escribirlo. Cuando me decidí a publicarlo, recurrí primero a una editorial, pero después me di cuenta que no, o sea, como no quedé mm, conforme, no sé, no mm, sé quizás por mi extracción de arquitecto, soy un detallista en algunas cosas, y bueno, finalmente terminó todo siendo una autoedición. mm, Yo digo que la motivación, la inspiración y el tiempo, ¿no es cierto?, mm, se alinearon, mm, ¿no? Y el tiempo fue fundamental y es excluyente, ¿no? Porque el tiempo me permitió analizar mi vida cuadro a cuadro, deteniéndose en cada una de esas estaciones, enfrentando, disfrutando y sufriendo cada cuadro sea, el resultado de todo ese trabajo de búsqueda de información, de ir anotando en papelitos y tener en la computadora, o sea, una infinidad de pequeñas historias, cuentos, anécdotas, reflexiones, todo por separado. Luego, bueno, fue muy difícil la tarea de compaginar todo eso y seleccionar ese caos en una estructura narrativa que resultase amigable, que yo pretendía que fuese simple y fuese amena, que fuese algo llano, ¿no? Que fuese fácil de leer para la gente, ¿no? mm, Yo no soy muy lector y en mi vida nunca había escrito algo serio, ¿no?
O sea, cuando fui a la imprenta porque me iban a imprimir lo que es la maqueta, o sea, que es prácticamente el libro, para que yo después le dé una corrección final, realmente no lo podía creer. O sea, lo vi ahí, eran 355 páginas, era un libro regordo, o sea, había escrito un libro de verdad, ¿no? Perdón, en el flyer mencionas el tema de la identidad. Creo que ahora es momento de hablar de eso. ¿A qué te referís con identidad? Interesante. Bueno, o sea, recorrer mi vida, o sea, me permitió reflexionar en tres cosas, ¿no es cierto? Sobre la identidad, la integración y el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, mi papá en casa me hablaba exclusivamente japonés y mi madre intentó que yo conservase el idioma y me mandó a estudiar a Nihon Gakko, a ese colegio que estaba en la calle Patagones en Constitución. O sea, aunque parezca extraño, allí en el colegio japonés es de donde, estando entre todos esos chicos Nisei como yo, ¿no es cierto? Por primera vez me sentí un distinto. Y empecé a entender un poquito un concepto de discriminación. O sea, yo era muy chico, pero algo hacía ruido, yo no me sentía cómodo. O sea, recuerdo que mi barrio, ¿no es cierto? El problema era entre gallegos y tanos. O sea, el ponja no existía. O sea, eh, y quizás también ha sido una contra para mi formación, que me haya tocado vivir lejos de los lugares de los círculos donde se nuclea la colectividad Nikkei. Y es por eso que no tuve mucha conectividad con ellos, ¿no? Este, después, en realidad, a lo largo de mi relato, yo voy leyendo un poco mi machete, este, cuento que al principio, digamos, cuando en mi infancia, yo llegué a ser el mejor alumno, digamos, del grado. Y después me pasó que luego casi repito quinto grado, ¿no? Después, bueno, un breve paso por el colegio japonés, que para mí fue una tortura porque era muy chico, iba solo y vivía lejísimos, ¿no? Este, terminé aprobando un grado libre porque me había desfasado con un medio año que hice en Centroamérica y después fracasé en entrar a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Casi repito tercer año. Y después, bueno, en la universidad encontré reconocimiento y finalmente me pude recibir de arquitecto, ¿no? O sea, un poco el relato de mi libro es ese aprendizaje que me dejó fundamentalmente el potrero, ¿no? Un poco la calle, donde era el lugar donde yo me sentía más cómodo, porque no me sentía cómodo en mi propio hogar, ¿no es cierto? En mi casa tenía una cierta interna con mi mamá y con mis hermanos, no sé, no estaba cómodo en mi propio hogar. O sea que trataba de pasarla más tiempo fuera de mi casa que dentro de mi casa. O sea, tuve, o sea, una época de mucha anarquía contra las instituciones, una etapa de rebeldía un poco peligrosamente politizada, y el cambio de colegio hacia el Marín me permitió encontrar el rumbo, ¿no? También valoro mucho la ayuda de mis amigos para integrarme socialmente y esos instintos de adolescentes en la búsqueda de una pareja que, bueno, siempre me pude mover con comodidad, ¿no es cierto? En esa época, ya en cuarto, quinto año del colegio, los amigos y todos empezaban a poner de novios bueno, es un poco esa época, ¿no? Ujú. Después me pasó que a los 21 años, cuando cursaba cuarto año de la Facultad de Arquitectura, tuve la oportunidad de vivir 3 meses en Japón. Y mis hermanas, mis dos hermanas, que ahí están en pantalla, Michiko a la izquierda y Hiroko a la derecha, o sea, intentaron, ¿no es cierto?, que yo siga mis estudios universitarios allá. Pero finalmente Perdón, no mi sé. decisión fue volver a la Argentina. Voy a ver, alguien tiene el micrófono abierto otra vez, perdón, voy a... Bien, adelante, sí. Bueno,
O sea, un año después de haber sido arquitecto la conocí a Lucila. O sea, Lucila es mi mujer. Este año cumplimos 42, 42 años de casados. Tenemos tres hijos, Lucas, Ángela y Gonzalo, que Lucas y Ángela están casados. Y tengo tres nietos, o sea, Tomás, Manuel de Lucas y Beltrán de Ángela. Y Gonzalo, mi hijo menor, se está por casar este año. Bueno, esa es un poco mi familia, ¿no es cierto? ujú, Bueno, y hago un comentario que, bueno, a través de un montón de devoluciones que fui teniendo, me fui enterando que algunas personas que se han sentido diferentes, ujú, no la han pasado tan bien durante la infancia y la adolescencia, ¿no? ujú, Quizás no sea casual que mis dos hermanas, que nacieron en la Argentina, estén radicadas en Japón. Mi hermano menor, Luis, vive en Tailandia, y mi hermano mayor, José, que vivió 12 años en Venezuela, pasa la mitad de su tiempo entre la Argentina y los Estados Unidos. Y mis 10 sobrinos tanacas viven todos en el extranjero. O sea, en mi caso, siento que soy el único adoptado por la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, yo es como que caigo en la cuenta que soy mucho más Carlos, ujú, tengo muy poquito de Quimio, ¿no? Soy el hermano Tanaka, arraigado a la Argentina. ujú, O sea, y bueno, a través de toda esta movida del libro y todo lo que ha pasado, y 60 años después, me he propuesto retomar mis estudios de japonés, de Nihongo, ¿no? ujú, Que los abandoné cuando tenía 10 años. Y me justifico de alguna manera diciendo que cuando era chico fue para mí más importante jugar bien a la pelota que hablar bien en japonés, ¿no? O sea, la actitud en ese momento fue muy importante para que yo pudiese conseguir el respeto de los locales, ¿no es cierto?, de mis pares, de lo que eran los chicos del colegio, los compañeros, y poder tener un lugar entre ellos. ¿Qué pasa? Bueno, y finalmente quiero dedicarle un espacio a mi mamá, ¿no es cierto? Una luchadora ante la adversidad que contra viento y marea pudo sacar a la familia y a la que de chico fundamentalmente tuve años muy difíciles, la hice sufrir muchísimo, ¿no es cierto? Cuando era chico, ¿no? Entonces, el libro de alguna manera tiene todo un hilo conductor donde mi madre es un actor secundario, pero muy, muy importante en mi vida, ¿no? Ah, ¿qué experiencia te dejó haber escrito este libro? Muy interesante. Realmente yo no tenía grandes expectativas cuando escribí el libro. Ujú, Es más, tardé prácticamente, yo lo terminé en el 21 y recién lo publiqué el año pasado, ujú, porque realmente en su momento me dio un poco de temor. ujú, No sé si se quería que todo el mundo supiese sobre mi vida, y ujú, también un poco no sé, es como que tuve como un miedo a qué podía pasar con el libro, ¿no es cierto? ujú, Una vez publicado, la gente lo leyese y no tuviese una respuesta buena, ¿no? Como ujú, que fuese, le tenía miedo a la indiferencia, esa es la realidad. Y realmente pasó prácticamente todo lo contrario, ¿no? O ujú, sea, pude, o sea, en estas fotografías que voy mostrando, pues van a pasar rápido. O sea, son mis sobrinas que viven afuera, que leyeron el libro. Mucha gente me mandaba su foto con el libro y me daba devoluciones. ujú, Me permitió encontrarme con mi maestra de quinto grado, ujú. que fue la que me salvó de repetir quinto grado. Ah, También ahí están mi prima de cita, que fue mi mamá postiza durante un ujú, año, cuando yo tenía 9 años, mi primo Ernesto, ¿no es cierto? Que ambos son bastante grandes. Y después, bueno, muchos amigos que siempre me acompañan, y que, bueno, fue realmente lindo poder compartir con ellos todo ese tema. Y después, bueno, otras cosas que
que fueron dándose en forma como casual y ujú, que, por ejemplo, bueno, me acercaron nuevamente al colegio donde yo terminé el secundario de una manera increíble. Y bueno, participé con ellos organizando un acto por la paz, por la reubicación de un monumento a la paz que hizo un alumno del Colegio Marín y que su original está en la Plaza de la Paz en Nagasaki y cuya réplica se reubicó ahora en el Marín. Entonces, bueno, vino el embajador de Japón, hubo momentos muy interesantes. ujú, Hice una presentación del libro en el colegio que la hice conjunto con Ricardo Jara, que es un ingeniero agrónomo, que también escribió un libro de la pandemia, un libro muy lindo, que es Crónicas de Japón, que realmente es un libro muy valioso porque cada una de sus páginas cuenta alguna historia o algún tema sobre Japón y por cada página que vos lo vas leyendo aprendes algo, ¿no es cierto?, sobre Japón. Es muy, muy interesante. Después, bueno, hubo una filósofa japonesa que vive acá en Argentina, que se llama Mami Goda, que me hizo publicó un artículo en el diario escribiendo sobre el tema del monumento por Japón y también por mi libro y todo este tema. También me llamaron de alguna radio para hacer un programa. Este tema que les muestro ahora, que es un artículo que yo publiqué en Clarín, es interesantísimo porque viene a través de alguna recomendación, y hago contacto con un periodista que tiene una columna muy linda en el diario Clarín los días sábados. Y bueno, ujú. finalmente Ay, bien. con él compaginamos un artículo que aparte fue muy grato porque tuve muy buenas devoluciones del Ujú, artículo. Después, bueno, una presentación en la radio de San Isidro, la presentación en la radio de Aníbal Pachano, que Aníbal es un arquitecto que fue compañero mío durante la facultad ujú, y que el año pasado me lo encontré en una reunión de arquitectos. ujú, Y él no sabía nada de que yo había escrito un libro, pero le interesó mucho y empezamos a hablar sobre eso y inmediatamente me dijo, bueno, yo te quiero invitar, quiero que me cuentes sobre tu libro. Fue comiquísimo, porque en realidad fui a hablar sobre el libro y mi mujer tiene un parentesco a través de su tía, que estuvo casado con su padre, ¿no? ujú, Hace años. ujú. Y en realidad cuando le conté eso, que él no lo sabía, terminamos hablando de los Bien. pachanos y bueno, pero bueno, salió igual muy divertida la entrevista. Volviendo al Colegio Marín, o sea, tuve gran empatía con el director general del grupo educativo y esa persona a fin de año pasado me dijo, Carlos, quiero que vos escribas una página para el anuario del colegio refiriéndote a los exalumnos. Así que bueno, escribí una nota cortita para el diario. O sea, todo ese tema de esos pedidos realmente es lindo, ¿no? Porque uno se siente como útil. Y después el director de la secundaria me pidió, Carlos, me gustaría que des una charla para el taller literario del colegio y bueno, la verdad que fue muy interesante eh, poder interactuar con chicos y yo qué sé, fue algo muy interesante. También hubo una distinción a Paula Pareto en el colegio y bueno, el que sale de ahí abajo es Andrés Sensini, que realmente es una persona con la cual ya puedo decir que hoy ya tengo como una amistad con él Ujú, y me ha convocado para la mesa chica de lo que en un futuro va a ser el Centro Cultural Marín, que se va a desarrollar en lo que es el castillo, que fue la casa de veraneo de Plácido Marín, y que realmente creo que va a ser algo muy importante para la comunidad, porque tenemos muchas ideas y muchas propuestas de charlas, exposiciones de arte, temas de música, o sea, muchos programas
para la comunidad, ¿no es cierto? De parte, con la organización de parte de los alumnos del colegio, de los exalumnos del colegio, ¿no? Ujú, Bueno, finalmente quizás quiero también hacer una pequeña, un pequeño recordatorio a quienes fueron mis padres, ¿no es cierto? Yoshio Tanaka, mi tía Rosita, que fue la primera mujer de mi papá, ujú, es mi tía, ¿no es cierto? Que es la mamá de mi hermana mayor, ¿no es cierto? Y después Ángela Natsuko Hashimoto de Tanaka, que es mi mamá, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco eso. Y bueno, después agradecerle a la Asociación Japonesa por esta charla y la oportunidad que me dieron. Y bueno, dejo un poco mis contactos ujú. por alguna persona que quiera comunicarme y saber un poco más sobre el tema del libro y todo ese tema. Que bueno, así doy un poco por Ah, terminar esta parte de la charla. me parece interesante lo que pusiste como reflexión final y que no lo comentaste, me lo comentaste, ¿no? Si hay algo para Ah, sí, contar, sí, no sí. se lo guarden, Ah, sí, 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 suéltenlo. sí, Lo sí, que sí. querés decirlo por ahí vos, Sí, 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 comentarlo. no, lo Ah, digo porque lo digo porque me lo salteé, pues lo tenía en un mm, coso más chiquito. O ah, pero- sea, hay una reflexión que quería contarles, me la estaba salteando, y que es decirle a la gente, ¿no? Que mm, si hay algo para contar, o sea, que no se lo guarden, que lo suelten, que esos cuentos de la abuela, las aventuras de inmigrantes, anécdotas de la infancia o del tío divertido, o sea, que escriban, ¿no? O sea, que escriban porque si no nos animamos a escribir, mm, todas esas historias se van a perder y desaparecerán en el olvido. Y sería una pena, ¿no? Porque yo creo que todas las familias, todas las personas, tenemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, muchas historias que son divertidas y son anécdotas y que se cuentan, ¿no es cierto? Y se saben en ese entorno, en ese círculo pequeño, ¿no? Pero a medida que las personas van desapareciendo, mm. esas historias se van perdiendo, ¿no? Así que, bueno, Eh, eso quiero dejarles como reflexión final. A mí me parece mejor, o sea, que continuemos ahora a partir de toda tu presentación con algunas preguntas, pasemos a las preguntas. Pero yo quiero empezar Dale, perfecto. primero, yo quiero empezar primero porque me parece importante cerrar algunas ideas. Por ejemplo, vos Sí, comentas tu primera cita que hiciste después que hiciste el libro, vos comentás de la devolución de los lectores y de esta primera sí. devolución que vos leíste. Carlos, tu historia debería impactar fuerte ante la colectividad japonesa, entre la colectividad japonesa. Contás con valentía cosas que nunca me hubiese imaginado, ¿sí? ¿Quién la dijo primero? Porque me interesa saber si es Nikkei o no Nikkei, si es argentino. No es una persona Nikkei, es una Mm, persona que hizo la primera corrección ah, literaria y a bien. ella le impactó mucho, Ujú, fundamentalmente porque mi historia en ujú, un momento es un relato histórico, o sea, cuento un poco lo que me fue pasando a mí. mm, Pero luego es como que el libro, de ser un relato, empieza a tener un corte más visceral, ¿no es cierto? O sea, yo cuento realmente cómo me fue a mí, ¿no es cierto? mm, Personalmente, cómo como Nisei, claro. como siendo un hijo de japoneses, por Ujú, tener rasgos orientales. Y yo cuando estaba en el colegio, o sea, en la primaria de mi grado, o sea, en el colegio en realidad, ujú, mi hermano Luis y yo éramos los únicos dos japoneses del ujú, colegio. Cuando fui al colegio Marín, ujú. yo creo que era el único del Eh, colegio. Y es seguramente. más, ahora que se hizo el tema de la, ¿cómo se llama? El tema del monumento, o Sí. sea, al único tipo japonés que conocían para hacer el acto de la paz de Ujú, Nagasaki era Carlos ujú. Tanaka, porque no hubo desde Otro. 1912 a la fecha otro japonés en el colegio. O Ujú, sea que realmente uno es de alguna manera distinto. sí. Lo importante es que, en mi caso por lo menos, o sea, tuve realmente el apoyo de mis compañeros, digamos, de la gente que me rodeaba, que me facilitó las cosas para que yo me pudiese sentir bien. Yo Ujú, creo que también algo de mi parte tuve que haber puesto, ¿no es cierto? Porque
me esforcé, por ejemplo, mucho en tratar de hacer eh, bien deporte, o sea, claro, si hubiese sido japonés, si hubiese sido un croto jugando a la pelota, seguramente hubiese sufrido bullying. Pero como más o menos me defendía, yo mm, creo que, bueno, yo cuando llegué a la mm, Argentina, ujú, sí, de, realmente no sabía jugar al fútbol. ujú. Y realmente ese esfuerzo que yo hice, hizo que después me valoraran y no sé, bueno, es toda una historia que no quiero spoilearles el libro, ¿no? No, 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 está bien, paramos aquí entonces, te comento, porque yo también, yo era yo sola dentro de una escuela en donde no había otros japoneses. Y muy Sí, interesante contrastar. Bueno, a ver, estamos hablando de otro contexto, estoy hablando de educación pública, es sí, otra, pero también encontré la misma calidez y la misma contención de parte de mis compañeros que tenían orígenes totalmente diversos. En tu caso debe sí, haber pasado lo mismo. Lo interesante es que vos conservaste la identidad japonesa y yo me mimeticé en lo argentino y yo hice todo sí, hasta la universidad, todos con mis compañeros argentinos. Lo que cambió mi identidad y que yo esté aquí haciendo este trabajo ahora fue precisamente mi primer viaje a Japón. Y ahí coincidimos, sí, de algún modo, ¿no? Es muy interesante porque sí, en tu caso también, la mayoría de tu familia siguió siendo japonés y vos me comentamos, eso es muy interesante también. Pero bueno, la experiencia de vida los llevó a ello. Por eso vuelvo a hacerte la pregunta de cuál es tu identidad, o sea, ya te definís tu identidad como argentino, o como japonés, sí, o como Nikkei. Ese debate está y en tu caso es muy interesante hacerlo, sí. Yo o te algo digo, diferente. sí. Sí. No, 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 yo me siento totalmente adoptado por la Argentina, ¿no es Mm, cierto? Un poco contrastando con, o sea, mis hermanas, por ejemplo, que yo creo que no llegaron a adaptarse. Mi hermana mayor, yo creo que mi chico, que nació acá en Argentina, yo creo que si yo le digo, le preguntan si nació, de dónde nació, ella te lo va a negar, ¿no es cierto? Porque ella realmente siempre se consideró japonesa. Y por ejemplo, Ay, claro, perdón, y, alguien y- empezó a... claro, Sí, y sí, por ay, ejemplo tenemos el caso de Ricardo, que es muy particular, ¿no es cierto? Pues realmente es el tipo que yo creo que logró el equilibrio, ¿no es cierto? Porque él ¿cómo está? realmente es realmente como dice él, es por un lado samurái y por otro lado es el gauchito Gil, ¿no es cierto? Porque vivió en Argentina, tuvo inclusive, fue compañero del Colegio Nacional Buenos Aires de mi hermano y Ujú, todo, o sea que realmente tiene todo lo, la, lo de la Argentina y también tiene todo lo bueno de Japón, ¿no es cierto? O sea que es un caso justo, digamos, los tres ah, parámetros que podemos poner, ¿no? claro, sí, sí, sí. Bueno, con Ricardo vamos a hablar en la próxima oportunidad, pues es el siguiente libro a presentar, ¿no? Pero bueno, después le vamos a dar la palabra si quiere comentar algo. Pero me interesaba mucho esto que decíamos, ¿no? O sea, vos entonces te consideras un japonés que fue adoptado en la Argentina y ahora te convertiste en más Carlos que Quimio, o sea, más argentino, No, de o algún sea, modo. actualmente soy más Carlos que Quimiño, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Mm, Pero, a través sí, después de haber escrito este libro, de a sí. poquito, porque tengo que ordenar un poco mis Mm, ideas y todo, pero mm, es una cosa increíble, o sea, a partir de mm, este libro, yo te mm, digo, prácticamente el japonés me había olvidado todo. mm, Y a partir de un montón de cosas, o sea, me voy acordando mm, canciones en mm, japonés, o mm, sea, Momotaro mm. y OTT, Tsunaide, Está, digo, está la Hiroko gente y ella. seguramente, los gaijin que están ahí no van a entender nada, pero te Mm, digo, vuelven a mi memoria mm, canciones de mi infancia, mm, pero que estaban en algún sarcófago a 10 subsuelos mm, digamos, de mi memoria mm, y pequeñas palabras, y me he propuesto empezar a escribir un poquito mm, de las palabras sueltas, ¿no es cierto?
ujú, y te digo, voy a retomar el japonés ujú, porque creo que también eso puede ser una puerta para poder acceder a ese pasado de muy poquitos años, ¿no? ujú. 8 años que tuve con mi padre Sí. y que todo el mundo decía, no, vos eras el preferido de tu papá y todo. No me Ujú, acuerdo nada, ujú, absolutamente, o sea, ujú, si hay una palabra esa de negación, mucha gente que está muy de moda la palabra ujú, negación, bueno, yo realmente, yo creo que, bueno, como un mecanismo de defensa, tuve que soltar a mi papá, ujú, ¿no? Tuve que soltar a mi papá. ujú. Y por eso es que no me acuerdo nada de él. Pero Bueno, creo que si tomo el idioma, es perdón. muy posible que pueda empezar a enganchar pequeñas cositas nuevamente y bueno, o Ujú. sea, es una esperanza que tengo. Seguramente que sí, eso marcó tu vida, especialmente esa primera infancia. Es muy importante. Perdón que me agarró tos. Sí. Bien, antes de darle la palabra a la gente, bueno, seguramente hay preguntas, así que abrimos un poco el diálogo y las preguntas. Le voy a pedir que, por favor, levante la mano. Tienen en su pantalla la opción de levantar la mano. Así voy dando la palabra y vamos dialogando, porque seguramente hay muchos. Ay, no los puedo ver a todos juntos. A ver, esperen que paso, a ver si hay alguien que haya levantado la mano y quiere hacer. Ay, bueno, Sofía, por favor, adelante. Puede habilitar su micrófono y abra su micrófono, porque si no, no la vamos a escuchar. A ver, ¿qué dice? Ay, pues, Sofía. A ver. Ahí la habilito, espere. Ahora, a ver, tiene Hola que. Sofía. Sofía tiene que pulsar en su pantalla. Ahí está, Ahí ahora sí. está. Ok, adelante. Ok, me llamo Sí. Sofía, soy Ujú, la hermana, para los que han leído el libro, soy la hermana de Carlos. Carlos era el hermano que me seguía. No tengo ninguna pregunta, sino tengo que decir que cuando empecé a leer el libro me ujú, atrapó, ujú, pero por la manera de escribir, por contar su historia, si bien a Carlos, Lalo iba a decir, porque le decíamos Lalo, Sí. lo conozco desde chiquito. Y la verdad que me atrapó su historia, cómo la escribió, cómo la cuenta. Y además está decir, y si ya se lo había dicho personalmente, que le agradezco porque me trajo muchas historias de mi hermano, algunas que yo ni conocía, las ujú. travesuras que hacían por nada más. Pero quiero que básicamente decir que el libro me encantó y me atrapó, nada más que Ujú. eso. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias Sofía. Sofía es la hermana de Carlos. Carlos fue realmente el amigo de mi vida, ¿no? Y lamentablemente Carlos se fue de este mundo con menos de 50 años. Este, la infancia que tuvimos fue increíble compartiendo, digamos, las idas al campo que tenían sus padres, yo sé, el náutico, el colegio y mil travesuras tremendas, tremendas de chicos digo, que creo que en realidad parecíamos que éramos buenos nosotros, porque Ujú, viste, el japonesito y el otro rubiecito, y te digo, teníamos cara de inocentes, pero realmente éramos tremendos, éramos tremendos. Pero bueno, todo el mundo, o sea, en todos lados hay chicos tremendos y cada uno ujú. deberá tener sus historias. Bueno, Y los que tengan esas historias, vale la pena que las cuenten y está que bien. sus hijos y sus nietos Ujú. se enteren de las cosas que hacían de chicos, ¿no? Sin spoilear todo el contenido, pero contá una anécdota, porque todos nos imaginamos muchas cosas para los que no No, leyeron. no, 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 pero sería spoilearles el libro. No, no, O una sea, sola. Porque ¿eh? a qué te referís con chicos terribles? Eso. Un dato que a Sí, todos, no, o sea, todos supongo que leyeron. chicos y no tan chicos, ¿no? O sea, No, de chicos, por y ejemplo, adolescentes. robar comida de la cocina del comedor del colegio, Bueno, entrando por el pasaplatos, ¿no es cierto? ujú, Pasamos bueno, al lugar donde los curas, o sea, los padres tenían
guardaban su comida. Y realmente los padres creo que no la pasaban tan mal, ¿no? Porque había jamón Bueno, ya, crudo, había masita. ya está, bueno, Don Carlos, es interesante esos entretelones después para revelar otro mundo. Perfecto, bien. Ana María está levantando la mano, la vamos a escuchar a ella, si no, continúa. Adelante, Ana María. Tiene que abrir su micrófono porque no la escuchamos. No la escuchamos, no la escuchamos. Tiene que dar clic en eso, en la imagen y en el micrófono. Si toca con el... Ahí está, ahora sí. Bueno, antes que nada, felicitarlo por el libro. No lo he leído todavía, pero bueno, ya voy a tener oportunidad. Quería preguntarle cómo ha sido la publicidad del libro. La editorial propuso hacer publicidad y realmente fue efectiva o usted se movió en las redes. mira, lo que me pasó a mí fue muy, muy raro. Por primero hubo un momento en que no estaba seguro si iba a publicar el libro, ¿no? Pero ante la insistencia de mi hermana y los que estaban más cerca mío, me dijeron, ¿cómo no lo vas a publicar? ¿Cómo no lo vas a publicar? Entonces, yo le daba vueltas y que no, que la tapa, todo esto. Este libro, te digo, yo creo que yo estoy muy contento con él porque yo siento que he podido diseñar un libro, ¿cierto? Yo elegí desde el tamaño, 17 por 23, hice una composición de la tapa, elegí la tipografía, el interlineado, los márgenes, o sea, todo. Y después en el aspecto narrativo también hice una suerte de diseñar la forma de relatar el libro. O sea, yo tengo un intercambio, una interacción con mi mujer, con Lucila, durante todo el libro, que le va dando un hilo a toda la historia. Entonces con ella le cuento sobre algún tema en particular, y entonces eso me da el pie a mí para desarrollar la historia. Y después hay una tercer pata, que es que yo vuelvo al presente, o sea, cuento una historia de lo que me pasó y de golpe vuelvo al presente y digo, estoy, no sé, yéndome a una obra que queda en Avellaneda y en el auto voy pensando sobre ese chico que quedó un poco a la deriva, entonces voy haciendo y trato de dejar alguna reflexión o algún mensaje que sea positivo, o sea, parte de mi libro, o sea, tengo momentos durante mi vida, momentos que fueron muy duros, ¿no es cierto? O sea, no solamente la muerte de mi padre, sino otras cosas que me fueron pasando. Y quise ser muy cuidadoso en no, yo sé, no ser no sé, no dejar como un mensaje ni de victimización, ni de algún, no sé, como si fuese resentimiento, sino que para la gente fuese siempre tratar de dejarle una salida de que las cosas siempre pueden salir bien. O sea, ese fue un poco la estructura que le quise dar al libro, ¿no? Y después yo empecé con una editorial, pero la editorial es como que me falló. Este, el paso que tenía que seguir era la corrección literaria y no quedé conforme con su trabajo, entonces deambulé por otras correcciones literarias, pero finalmente prácticamente se puede decir que fue lo que se llama una autoedición. Y como este libro no tenía fines de lucro, hice una pequeña tirada, 170 libros, primera edición, donde pensaba, no tenía expectativas de que iba a vender tanto. Puse un valor solamente para recuperar el valor de lo que me costó a mí, pues tampoco quería perder plata, pero la liquidé en, no sé, 2 semanas, 3 semanas, ya no tenía más libros. Entonces tuve que volver a hacer otra edición, de las cuales ahora, bueno, de acuerdo al impacto que pueda tener esta movida, que es quizás el primer movimiento publicitario fuerte que quiero hacer, si tengo realmente eco en la comunidad Nikkei
Pues ahora estoy hablando para el público en general. O sea, me salgo de la zona de confort, que son mis amigos, mis conocidos, que son los que han leído el libro, y algunos pocos que de rebote han llegado al libro. Si esto tiene un buen impacto, bueno, haré una tercera edición y bueno, veremos. Eso sería el futuro, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta de María Soledad y de Garzábal. ¿Puede habilitar su micrófono ahí? María Soledad. Buenas, Hola. Noa, ¿qué tal? Hola, Carlos. Bueno, ante todo, Hola, ¿cómo ¿cómo te estás? va? Bien, Carlos es mi bien. padrino. Ah, Así que, ante todo, felicitaciones por este gran logro. La verdad es que es admirable eh, cómo pudiste lograr este desarrollo personal. Y bueno, y comparto esto que decías que me parece súper valioso que le hayas podido dejar a tus hijos y a tus nietos tanto detalle, ¿no? La historia y que quizás cuando tus nietos tengan 20, 30, 40 años tengan esta parte de la historia que me parece fundamental. Así que felicitaciones, es un orgullo. Bueno, muchas gracias, Sole. Así que bueno, Y acá bueno, tenemos una preguntita. sí. adelante. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Carlos, bueno, nos conocimos en la reunión familiar el fin de semana. Yo soy nuevo en la familia. Ellos ya se conocen porque, bueno, es el padrino de Sol, pero en mi caso, encontrarme con esta historia y como futuro también psicoanalista cuando nombrabas a tu consuegra, eh, y Cecilia te preguntaba sobre el tema de la identidad, y bueno, y como futuro profesional de la salud, no podía dejar de pensar, primero un comentario y después la pregunta, ¿no? No podía dejar de pensar en la época que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Los desarraigos que hay por el tema de la guerra en distintos países, ¿no? De Rusia a Ucrania, de la Franja de Gaza a Israel, venezolanos que fueron recepcionados en Argentina los últimos 3 o 4 años, y me imagino que también toda la comunidad, ¿no? De Japón también en años anteriores. Y me imaginaba el bien que tu historia, Carlos, le puede llegar a generar a muchas personas que han sufrido el desarraigo, que se han sentido excluidas, más allá de que Argentina tiene la particularidad de recepcionar a distintos inmigrantes y que me parece que tenemos un montón de defectos como país y muchas cosas mal que hacemos en la economía, pero hay algo que tenemos bueno que me parece que es alojar, abrazar a las distintas culturas, según el sector, ¿no? Entonces te quería preguntar, Carlos, ¿qué podrías decirle vos? Si bien algo fuiste diciendo muchas cosas interesantes, ¿no? De que al principio por ahí te quería, entre hablar bien japonés y jugar al fútbol, por ahí eso te fue ayudando a sociabilizar mejor. Pero si tendrías que decir algo a las personas que sufren el desarraigo, por haber venido de otro país, después de haber redactado tu historia, ¿qué podrías aportar? Que es montón ya, ¿no? Es un montón, yo quizás no leí el libro, pero algo que vos sientas, ¿no? Que le puedas decir a las personas que quizás hoy sufren o les duele el desarraigo de su nación o su cultura. Mira, yo luego de hacer todo ese análisis que me llevó a mí a escribir este libro y todo, yo te diría que hay una palabra que es fundamental, que es la actitud, ¿no es cierto? La actitud es fundamental, porque en la parte donde yo cuento, por ejemplo, en parte de mi libro, hay un capítulo que se llama Un sapo de otro pozo, ¿no? Y era que en algún momento ese tema de ser diferente lo sentía, ¿no? O sea, tangencialmente no tuve que confrontar, ¿no es cierto?, un tema de discriminación. Al contrario, te diría que la pasé muy bien en el colegio, en la universidad, no sé, nunca tuve realmente, sería injusto decir que sufrí algún tema de discriminación, pero sé que a alguna gente no la ha pasado bien, y no solamente tiene que ver con un tema de razas, o sea, puede ser también por un tema religioso, puede ser por un tema, yo sé, físico, ya sé, no sé, ser gordo, o sea, puede realmente la gente sufrir mucho
temas discriminatorios. Es un tema, bueno, donde la sociedad, todos tenemos que tratar de mejorar, ¿no es cierto? Pero desde la trinchera en la que tuve que estar yo, creo que siempre fue un tema de la actitud lo que sacó para adelante. Y te digo, no es algo que, bueno, yo después con el diario de ayer, habiendo escrito el libro, puede decir, bueno, un poco la armo. O sea, yo evidentemente cuando yo tenía esa edad no intelectualizaba que si jugaba bien a la Claro. pelota, los chicos me iban a querer y yo qué sé. Yo, o sea, como que se dio así. Y yo, bueno, realmente, te digo, me obsesioné por el tema del jugar al fútbol. Yo vine de Centroamérica. En Centroamérica, en El Salvador, no se jugaba al fútbol. Se jugaba básquet y se jugaba béisbol. Y cuando llego acá, te digo, hacían el pan y queso y viste, iba al arco, yo iba al arco, ¿no? Bueno, después poco a poco fui con actitud pateando solo, vivía solo con una pelotita de plástico, yo qué sé, y bueno, le fui poniendo garra al tema, y después ya no era el último, ya, viste, ya no jugaba al arco, siempre. O sea, me tocó ahí, y bueno, nunca fui un crack tampoco, un super crack, pero bueno, ya estaba, ya formaba parte del grupo y eso fue importante. Hay una pregunta de María Eugenia Salgado. Vamos a pasar. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches, Carlos. Hola, ¿qué adelante. tal? Bueno, ¿qué tal? Nada, yo quería preguntarte más allá del regalo inmenso que habrá sido este testimonio para tus hijos, ¿no? De realmente conocer la historia en tanto detalle y tan desde el interior de su padre, que la mayoría de nosotros no tenemos ese regalo. ¿Cómo tomaron ellos toda la historia tuya de esa dificultad, de lo que vos decís, el sapo de otro pozo, respecto a sus propias historias como Sansei, o si el cambio de época hoy en día fue tanto que esas historias son realmente para ellos como muy, muy distantes, o si se puede identificar con algunas de ellas? Mira, yo realmente voy un poco por partes. Por ejemplo, este libro, con respecto, suponete, a Lucila, que participa inclusive mucho de este libro y todo, Aquí está. es algo que está en una situación con un poco border, ¿no? Porque realmente fue una obsesión y realmente yo creo que pobre ella se tuvo que bancar un montón de estadios emocionales y es muy difícil, y yo no puedo pretender que ella lo entienda, pero realmente me movilizó de una manera tan profunda todo lo que me pasó, porque antes del libro era como que, bueno, estaba todo por ahí, todas las historias, todo el tema, pero nunca me había puesto a pensar en tanto detalle y, bueno, eso un poco fue la pandemia, el encierro, o sea, la parte psicoanalítica y realmente esa terapia o autoterapia que logré hacer, te digo, realmente, si no hubiese sido por este libro, digo, yo no estaría hoy hablando con ustedes, pero ni a palos, ¿eh? Porque te digo que siempre fui muy tímido, aparte, y hablar en público era para mí imposible. Hoy me tienen que parar, porque antes, digamos, no hablaba nada, ahora me tienen que poner viste, me tienen que tachar. Y después los chicos fueron distintas situaciones. En realidad, salvo Ángela sí es como, tiene rasgos bastante orientales. Sin embargo, Lucas y Gonzalo, el mayor y el menor, te digo, pasan totalmente desapercibidos y sin, no sé, les preguntarán, pero vos sos Tanaka, pero Tanaka no es un apellido japonés. Yo creo que, o sea, no, se mimetizan totalmente con la sociedad, digamos, de Occidente, ¿no? O sea, no tienen esos rasgos. Ángela tiene algunos rasgos orientales, entonces, pero tiene la suerte que es muy linda, entonces eso también la ayuda mucho. Entonces no han tenido problemas así de tipo de discriminación y todo. Yo en algún momento, como padre, ¿no es cierto?
es como que llegué a tener como algún cuestionamiento si a mis hijos no les podrían estar haciendo bullying porque tenía un papá japonés. Me decía, ¿viste? Pero son esas historias que se hace uno en el coco, ¿no es cierto? No. Entonces es como que decían, no sé, por ahí le dirán, che, tu papá es japonés. Porque te digo, cuando yo era chico y me pasaba siempre, cada vez que tenía que estar en un lugar nuevo, tenía que estar dando explicaciones, ¿no es cierto? Porque claro, yo llegaba japonés distinto, entonces, bueno, empezaban las preguntas, ¿ves? El interrogatorio, ¿no? Pero vos, pero, ¿naciste en China? No, yo nací en Japón. Entonces después me decían, ¿pero sabés hablar en chino? No, mira, ¿sabes karate? Y se ponían en guardia, ¿viste? Yo decía como diciendo, uy, este es peligroso, no es peligroso. En tu casa comen mucho arroz. Entonces, eran todas cosas, ¿viste? Era un cuestionario y yo ya tenía todas las respuestas y las pasaba siempre y bueno, era un poco así. Entonces, alguna vez me cuestioné un poco ese tema de si a mis hijos les podría llegar a pesar o no que tuviesen un papá japonés, ¿no es cierto? Inclusive hay un tema, por ejemplo, que eh, yo como que algunas cosas, gente me ha visto qué valiente, porque hay gente que no lo comenta, ¿no? Pero con el tema de que si tu papá es pintorero y esto y lo otro, ¿no? Era como que siempre, los japoneses tenemos como una doble vara. Por un lado, nos tienen en un pedestal porque, bueno, los trabajadores, los honestos, no sé, como que los limpios, viste, que esto, lo otro. Y por otro lado, está esa doble vara del tema de la tintorería. Hoy creo que las tintorerías prácticamente han desaparecido, entonces ya es un tema creo que es del pasado, ¿no? Pero a mí cuando me querían molestar, ¿viste? Me decían pintorero, ¿viste? Che, pintorero, ¿viste? O Takayama mentiroso. Era la forma de, suponete, agredirme o cosas. Bueno, la actitud que yo tomase, contestataria o no, era importante, ¿no es cierto? O sea, me tendría que ubicar en el momento donde me convenía decir, mejor me quedo tranquilo porque esto puede escalar y no tiene sentido, me voy a las manos con alguien. O decir alguna vez, que me ha pasado en algunas oportunidades, en algún momento, pararle el carro al tipo y decirle, flaco, tranquilo, viste. O sea, ubícate en la palmera, ¿no? Como diciendo, entonces, ese es el tema de la actitud que creo que es importante a la hora de poder seguir adelante, ¿no? Y la Muy bien. iteración. Perdón que te interrumpa, pero ya tenemos 5 personas queriendo hacer Sí, preguntas y no tenemos mucho tiempo. No sé si sí, Nidia, Steven también te estaba levantando la mano o no. Hágame una seña, por favor. Lidia. Ricardo, que está esperando desde hace... Ah, bien, bien. Ricardo, que está esperando desde hace unos minutos. Adelante. Perdón, que corte, pero después ven que hay muchos temas para reflexionar. Va a dar lugar a quizá otro debate. Pero Ricardo, adelante. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchás ahí? Sí, Bueno, escucho. primero, Carlos, felicitarte primero el libro es muy interesante, pero además quiero felicitarte por tu valiente testimonio. Creo que muy valiente todo lo que contás. Y, y especialmente creo que es un ejemplo de vida para todos, porque tu resiliencia, que es lo que yo destaco después de toda esta charla que vine siguiendo, me hace acordar al arte japonés del kintsugi, donde toman los pedazos de una vasija rota y la arreglan con oro. Y eso hace que realce el valor del original, ¿sí? Y creo que es lo que hiciste vos con tu historia. Con lo cual me parece muy gran ejemplo para todos. Más allá de lo cultural, de japonés o no japonés,
de oriental, occidental. Creo que es un ejemplo de vida lo tuyo. Y el libro, Te bueno, agradezco. lo cuenta, ¿sí? Sí, te agradezco, Ricardo. Aparte, sos una gran persona. Aparte, haces una obra espectacular en la parte educativa, porque sos un tipo formador de chicos. O sea, Ricardo es profesor de judo. Le voy a hacer un poco de publicidad, pero no de publicidad, en realidad. Él fue uno de los prácticamente formadores de Paula Pareto, que por supuesto es una persona que ha trascendido totalmente haciendo lo suyo, que es el judo. Yo creo que es máximo exponente y un representante de la Argentina. Realmente un tema importantísimo. Y Ricardo está con los chicos, con el judo, digo, realmente yo admiro realmente lo que haces porque está muy bueno. Así que bueno, quería decir eso sobre tu persona. Bien, pasamos a Hiro Nakamura, la vicepresidenta de la Asociación Japonesa también, y bueno, también una responsable de esto. Bueno, hola Carlos, hemos estado juntos varios momentos con Ricardo Jara, que no lo veo acá. Ah, sí, hola Ricardo, Ahí está Ricardo. el que está en Japón. ¿Hay alguien más de Japón en este Zoom? Solo Ricardo. No sé si Bueno. los familiares Yo también estoy en Japón Sí, sí. en este María momento. Eugenia, María Eugenia. Ujú. Ah, qué Sí. bárbaro. Yo, Bueno, felicitaciones, ¿eh? Desde tan lejos venirse hasta acá. Bueno, en la red social. Bueno, Pero, a mí me ha pasado un poco al revés con el idioma que a Carlos. Yo hasta los 6 años no hablaba castellano, porque en mi familia se hablaba solo japonés. Tal es así que cuando mi padre pierde por la guerra el trabajo en la empresa Osaka Shosenkai, bueno, como todos los japoneses de esa época, se pone una tintorería en el barrio de San Cristóbal, y mi mamá, para que no nos quememos con la máquina de planchar, a mí y a mis hermanitos nos metía en la vidriera. Entonces las personas que pasaban por la calle veía a 3 japonesitos que estaban dentro de la vidriera jugando o haciendo cosas. Entonces una vecina le dijo a mis padres, va a empezar la escuela, no habla castellano, tiene que mandarla al jardín de infantes. Y entonces así empecé el jardín de infantes en la escuela del Huerto de los Olivos, pero no en Olivos, sino en Independencia y Rincón. Bueno, ahí tengo muchas anécdotas de ese momento, pero bueno, cuando tengo que retomar el japonés, cuando quiero ir a Japón con toda mi familia, en época de Martínez de Oz, que todo el mundo viajaba a Miami y se tenía 2 televisores, 2 esto, 2 lo otro. Bueno, me parecía que ese viaje no me interesaba, entonces decidí ir a Japón con mi ex marido y mis 3 hijos, y retomé el japonés con Takagi, con el periodista Takagi de La Plata Hochi, y entonces yo necesitaba saber palabras de adultos, cómo se dice esposo, cómo se dice hijo. Yo sabía decir mamá, papá, hermanito, pero no sabía palabras de adultos. Bueno, y ese fue un golpe muy grande, porque cuando me enteré que esposo y patrón era lo mismo, no lo podía creer. Mi primo de Japón me mandaba mail, no había WhatsApp en esa época, y me decía, saludos a tu amo por mail. Yo decía, no, debe querer decirme a tu amor. No, él me decía, saludos a tu amo, a tu patrón. Bueno, fue terrible conocer ese término. Y esposa era la del fondo, porque los señores feudales tenían varias esposas, o la de adentro. Entonces una amiga me dice, ay, qué linda la del corazón. No,
la que limpia la casa, cuida a los chicos, cocina, atiende al marido. Esa era esposa. Bueno, no pude ir a Japón. Tuve que hacer terapia, así como tu suegra te preguntó la psicóloga cuál era el fin de este libro. En mi caso tuve que hacer terapia para poder elaborar todos estos conceptos. Así que, bueno, fue duro el aprendizaje del japonés. Pero ahora que también quiero decir algo, después de haber leído el libro, quiero destacar a dos personas, a Lucila, que está acá, la Ah, sí. esposa de Carlos, y a la hermana que Ujú. no está, que estaba en Japón, porque leyendo el libro, ellas colaboraron muchísimo con el libro, leyendo cada capítulo, comentándolo. En el Sí. caso de Lucila, era una ida y vuelta con Carlos, y la hermana consiguiendo todas las fotos que están en el libro de toda su familia. Así que, bueno, lo felicito a Carlos, pero también no quiero dejar de felicitar a Lucila y a la hermana que completó de alguna manera todo este libro. Vale. Bueno, Muy Muy bien, bien, gracias. gracias, Giro. No sé si gracias. seguimos con Delia Mitsui. Adelante, bienvenida, Delia, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Carlos. Hola, Muchas Delia. gracias por esta charla. Yo escuchaba todos los comentarios que te estaban haciendo y coincido completamente en que es algo muy valioso que le dejas a las siguientes generaciones, ¿no? Pero a su vez pienso que también el libro es un gran homenaje a todos los que te marcaron en tu vida, ya sea tus padres, mucha gente que ya no está hoy en día. Para mí es un homenaje muy importante. Quizás uno, depende de la edad, lo vivió de cierta manera, pero ya de grande, uno más tranquilo, reflexiona con un montón de cosas y creo que toda esa reflexión que vos haces y lo que escribís es un gran homenaje para ellos. Mi pregunta es, vos sos más Carlos que Quimio. Ahora, quisiera saber tu parte de Quimio. ¿Cuál es? La parte japonesa tuya que vos tenés. ¿Cuál es? No, no, yo en realidad muy poquito o sea, quimio cuando me conviene. ¿Eh? Pero no, no, realmente mi vida se dio lejos de los lugares donde estaban los grupos Nikkei y de alguna manera también ese ir al colegio japonés de la calle Patagones me marcó como un cierto rechazo porque yo te digo, no era en la parte, digamos, académica, no era tan malo porque todavía me quedaba un poco de ese japonés que yo todavía traía, pero era muy indisciplinado. Realmente no quería seguir ninguna de las consignas, ¿no? Entonces, vos que lo conocés a Uchumi-san, que era en ese momento el director del colegio, era bravísimo y el tipo era mi sombra negra y realmente, bueno, tenía unos métodos que no eran muy... Hoy yo lo denuncio y lo meto preso, ¿no? Porque te digo, eran medievales los temas. Entonces me la pasaba en el patio, al medio del sol, viste, solo. Y bueno, eran educaciones de otra época. Realmente era muy, muy difícil y bueno, yo era muy chico también, ¿no? Entonces, eso también me alejó bastante de todo el tema de lo que era japonés. Pero me he propuesto no solamente volver al colegio, que nos debemos un cafecito ahí en Nichiaga Queen, porque lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Que de alguna manera fui al colegio de Patagones y después termino ganando un concurso de arquitectura y haciendo el colegio en la calle Sí. Yatay, ¿no? Son esas cosas rarísimas, ¿no? Que son, no sé, energéticas, no sé. Son esas vueltas de la vida. Que fue una obra que fue muy, muy dura porque yo tenía poca experiencia como arquitecto, y bueno, había que hacer todas las cosas muy bien y todo. Pero fue una gran experiencia. Yo, como ya lo comenté en la charla y todo,
De a poquito voy a tratar de volver al idioma, fundamentalmente para poder mantener alguna conversación, cosa que hoy todavía no me animo, ¿no es cierto? Porque, bueno, tengo que ablandarme y flexibilizar un poco el tema, ¿no? Pero no para ser un súper hablador en japonés, sino pero poder comunicarme. Cuando yo fui a Japón en el 77, tenía muy lo básico nada más. Y creo que me perdí la mitad del lugar, ¿no es cierto? De la experiencia con poder hablar con los locales, con la gente. Y mismo, digo, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Tokio, estuve en la Universidad de Osaka, y realmente era tan limitado mi idioma que realmente no pude aprovechar la oportunidad en ese momento. Pero bueno, voy a tratar de que crezca un poco ese ki mío, sin desmerecer al Carlos, digamos, que fue el que la fue llevando hasta acá, ¿no? Pero bueno, ese es el ki mío, que lo vamos a hacer de alguna manera, lo vamos a reinventar. ¿Eh? Muy bien. Yo haría otra pregunta, pero Federico y Jorge Verdiñas, que además están tomando clases de historia también. Adelante. Carlos, querido, a ver, no sé si para mí sos Carlos, sos Lalo, sos la primera persona cuando llegué a Buenos Aires y empecé en el huerto, cuarto grado, y ahí te conocí a vos. Cuando habló hace un rato la hermana de Carlos, me acuerdo de Carlos también, y que haya partido tan joven. Pero mi opinión sobre tu libro, que me ha hecho emocionar con anécdotas que has contado, que no viene al caso ahora con toda la gente decir cuáles eran exactamente, pero en las que uno estaba metido, y que las lágrimas saltaron, pero de una manera que uno no suponía. Yo no sé cuál será el tema de una respuesta en una tercera edición para un público más objetivo. A mí subjetivamente me encantó tu libro, porque es parte de nuestra vida. Con vos compartí el primario, con vos compartí el secundario. Solamente puedo decir de que sos una excelente persona y que en el libro encima reflejás esas travesuras que ni siquiera los que estábamos al lado tuyo nos dábamos cuenta que hacías. Y es un lindo relato. Yo nunca he agarrado un lápiz, pero vos sabés que me has tentado de hacerlo. Y ahora encima, con toda esta historia, tengo a mi hijo acá al lado de 18 años, que su sueño es ir a vivir a Japón y estudiar a Japón. Y está estudiando y preparándose para ver si puede llegar a ganar una beca. Y eso lo has contagiado a vos también con tu libro. Es increíble a veces el alcance que tienen ciertas cosas que uno las inicia como las iniciaste vos en tema de pandemia, y, has logrado algo increíble, Carlos. Has logrado algo increíble. Es orgulloso de ser tu amigo, y ojalá que la vida nos dé muchísimo más tiempo juntos, y dale con la tercera edición, porque tenés que entrar en la parte comercial, que realmente creo que es un libro que puede lograrlo. Gran abrazo, Carlitos. Bueno, te Muy agradezco bien. muchísimo, Jorge. Y creo que mi hijo Jorge quiere hacer algo. sí. No, bueno, Carlos, primero que nada, felicitaciones. Mirá que yo pensaba que mi viejo se hacía macana, vos le ganaste de bastante. Pero bueno, te quería preguntar de paso, ¿por qué era que todas las fotos estaban en blanco y negro? Que había algunas actuales que estaban así. Y una curiosidad ahí, medio salame, pero me dio la duda. Mira, originalmente cuando yo vi este libro, realmente el tema de imágenes y fotos surgió casi como un juego, en realidad, porque mientras yo escribía, de alguna manera Lucila, que iba seleccionando fotos de una vieja caja
y estaban todas amontonadas y había que seleccionar y todo, porque a su vez eso me permitía a mí también refrescar un montón de recuerdos y cosas que fue interesantísimo. Pero acordate que estamos en pandemia, o sea que estaba con Lucila acá solos y eso realmente nos entretenía. Entonces empezamos a hacer una especie de libro paralelo. Era el libro de Carlos Tanaka en imágenes, ¿no es cierto? El libro escrito, el libro en imágenes. Suponiendo que, porque yo me fui a, viste que los arquitectos dicen que se machetean todo, bueno, es verdad. Me fui a la biblioteca y fui a ver libros, a ver cómo eran. Y realmente muy pocos tenían imágenes adentro del libro, poquísimas. Color, mucho menos. Entonces yo suponía que el libro iba a tener unas pocas imágenes, unas cuantas, muy, digamos, más importantes. Pero después, cuando fui a ver a gente de impresión y todo, me dijo, no, no, ahora es otra era, esto era antes, offset, no sé. Ahora con todo lo digital y todo, para nosotros una hoja de texto es lo mismo que una hoja de imágenes. Entonces, bueno, incorporamos, que me parece que sumó mucho al libro. Una cosa es contarlo y vos lo escribís y lo imaginás. Está bueno también porque por ahí el que imagina también se hace su propia historia dentro de la cabeza. Pero por ahí, decir tal lugar y contar y ver que ese lugar existió, también tiene un valor enorme, ¿no es cierto? Porque no es Sarasa, no es, viste, no, el lugar era este, los tipos eran estos, o sea, es muy interesante. Y se hizo un blanco y negro en realidad, porque, bueno, no sé, de pichulero, viste, para no, no gastar o sea, en realidad había mucho en blanco y negro y había color. Entonces, hacer una mezcla de color y cosas me parece que yo no lo terminé de preguntar, ¿no? Pero no era muy compatible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo blanco y negro resultó como más la lógica, ¿no? Bien. Bueno, bueno, la última pregunta, pues ya estamos sobre el tiempo. Alberto Lichter, por favor. Hola Albertito. Carlitos, ¿cómo Hola andas? ¿Bien? Alberto. Bien, Bueno, la todo bien. verdad es un elogio para mí poder verte, conocerte. El día cuando vos empezaste a lanzar este libro, fuiste tirándonos a tus amigos más cercanos como gacetillas para ver qué impacto iba a tener entre todos los amigos. Y la verdad, para ser una persona que nunca escribió un libro, todos los que estábamos acá estábamos más que asombrados. Carlos, la verdad que yo lo conozco hace un montón de tiempo, es una persona muy humilde, pero es una persona que diría que es sobresaliente en todo lo que yo conocí. Todo, como arquitecto, fuera de serie, como maquetista, fue el tipo más famoso de toda la facultad. Él es, ya te puedo repetir, es un tipo humilde. Jugando al fútbol es sobresaliente. Como amigo, es el mejor amigo que me puede haber tocado. Entonces, cuando nos dio esta magia, que fue el libro, y que nos fue tirando estas pequeñas partes del libro, dije, bueno, el tren pasa una vez en la vida, y esta se llamó Carlos Tanaka. La verdad te quiero decir, mil gracias, Carlitos. Bueno. Alberto, vos sabés que lo que te quiero y yo lamentablemente sé que te fallo porque Alberto es un líder nato en todo lo que es organización de partidos de fútbol entre amigos y compañeros. Realmente hace una tarea lindísima porque ha formado grupos de fútbol y todo. Pero lamentablemente yo estoy muy temeroso de lastimarme jugando al fútbol porque, no sé, ya este año cumplo 69, ¿no? O sea, yo le digo a mis amigos que estoy bien de chapa, pero de motor más o menos. Entonces, creo que si me llegase a lastimar, algo así, sufriría mucho porque me gusta mucho la actividad física. Actualmente lo que estoy tratando de hacer es aprender a jugar al tenis, entonces que es mucho más, menos contacto físico,
y me parece que está más para mi edad, ¿no es cierto? Y quizás más adelante vendrá un poco de golf si logro superar el tema de que mi papá murió en una cancha de golf, que es algo que siempre me pesó muchísimo. Pero quiero igualmente, Alberto, te quiero muchísimo y bueno, por ahí algún día vuelvo a algún partidito, por ahí vamos a compartir. Si yo te meto en la política, Carlitos. Bueno, bueno. Bueno, ya pasamos 5 minutos del horario y bueno, hemos cumplido la jornada. Tengo que cerrar, lamentablemente, dejamos para una próxima encuentro el debate que podemos continuar porque hay muchos, creo que temas que salieron hoy a la luz para seguir tratándolos. Les agradecemos mucho en nombre de la Asociación Japonesa el que hoy hayan estado presentes todos ustedes aquí. Los invitamos también a acercarse a la Asociación Japonesa en la Argentina porque estamos trabajando en la creación, el desarrollo del archivo y precisamente se nutre de estos testimonios. ¿Sí? Si ustedes, especialmente Nikkei o no Nikkei, vinculados a la comunidad o simpatizantes del Japón que quieran aportar información, documentos, conocimientos, serán todos bienvenidos y bueno, los invitamos a participar porque, bueno, era una asociación de socorros mutuos y que ahora es una asociación cultural y que tiene como objetivo la memoria, preservar la memoria de la comunidad en la Argentina. Así que los invitamos a acercarse, ¿sí? Bueno, el próximo será Ricardo Jara, quien nos va a presentar su libro el próximo Sí. mes, así que lo dejamos a Ricardo para que nos hable, todo el tiempo va a ser el próximo encuentro. Perdón, Ricardo, no te puedo dar hoy la palabra. Giro, ¿no quieres cerrar? No sé, como quieras. Sí, Adelante. y lo que quería decir es invitarlos a todos el 7 de abril a la Asociación Japonesa, que va a haber una clase de 15 a 18, creo que es de bonsai. Una clase gratuita, así que todos los que estén interesados, comuníquense con la Asociación Japonesa. El domingo 7 de abril, clase gratuita de bonsai. Quería decir, bueno, muchas Muy gracias, bien. Cecilia, por esta Carlos. charla, a Carlos y al próximo disertante Ricardo. Muy bien. Gracias. Bueno, buenas noches, cerramos aquí. Bueno, buenas Gracias, muchas gracias. noches.